Hola, soy Alejandro Pérez y hoy les voy a explicar lo que pasa durante la tercera y cuarta semana del desarrollo embrionario. Y aunque sea un poco complicado, básicamente en estas semanas es el momento donde el embrión dice como que ya es hora de organizarse y empezar a formar el cuerpo de verdad. Primero debemos recordar que el embrión viene de un disco embrionario bilaminar formado por dos capas, epiblasto e hipoblasto. Pero en la tercera semana ocurre un cambio súper importante. Aparece la línea primitiva. Esta línea es como una puerta de entrada por donde la célula empieza a moverse y reorganizarse. Según la clase, la línea primitiva permite identificar los ejes del embrión, el craneal, caudal derecho e izquierdo. Tercera semana. Vamos a dividirlo por partes. Esta va a ser la parte 1 de la tercera semana. La parte 2 va a ser la cuarta semana. La tercera semana, durante esta etapa el embrión empieza a alargarse y toma una forma parecida a una pera. El polo más ancho será la extremidad cefálica, es decir, la futura cabeza, y el polo más delgado será la extremidad caudal, o sea, la parte final del embrión. También se define qué parte será dorsal y qué parte será ventral. La parte dorsal se relaciona con el ectodermo y la cavidad amniótica, mientras que la parte ventral se relaciona con el endodermo y el saco vitelino. Ahora viene una palabra clave, que es la gastrulación. La gastrulación. La gastrulación es el proceso en el que el disco bilaminar se transforma en un disco trilaminar. Es decir, pasando de 2 capas a 3 capas. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Para entenderlo fácilmente, las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva, se meten hacia el interior y eso se llama invaginación. La invaginación. Algunas células desplazan al a los hipoblastos y forman el endodermo definitivo. Otras se quedan en medio y forman mesodermo. Y las células que permanecen arriba forman el ectodermo. El ectodermo sería como la parte externa y el sistema, como decir, de cables principales para formar el sistema nervioso, los ojos, los oídos, y de aquí pasamos al mesodermo. Sería como la estructura fuerte de la casa, músculos, huesos, sangre y vasos sanguíneos, con el corazón, riñones y también el tejido cognitivo. Y de aquí pasamos al endodermo, que sería como las tuberías internas. Forman el revestimiento del sistema digestivo y respiratorio, además de órganos como el hígado y el páncreas, que son muy importantes. Después aparece otra estructura fundamental, la notocorda. La notocorda es importante porque sirve como base para el esqueleto axial. Es decir, la columna y estructuras relacionadas. Además ayuda a restablecer el eje longitudinal del embrión induce la formación del sistema nervioso. Luego aparece el tubo neuronal, que es
que se forma a partir del ectodermo. Este tubo va a dar origen al sistema nervioso central. La parte cefálica formará el cerebro y la parte caudal forma la médula espinal. También se forman los somitas, que son bloques simétricos ubicados a cada lado de la notocorda y del tubo neural. Estos somitas son importantes porque dará origen al esqueleto axial y a los músculos. Se forman aproximadamente somitas por día hasta la quinta semana. La cuarta semana. La cuarta semana pertenece al periodo embrionario, una etapa súper importante porque se empieza a formar el tejido, órganos y los aparatos y sistemas. A esto se le conoce como etapa orgonogenética. Aquí ocurre algo clave. El plegamiento embrionario, el embrión se dobla en dos direcciones. Primero, de forma longitudinal, es decir, cefálico o a caudal. Y segundo, se forma transversal cuando los bordes laterales se doblan y se fusionan hacia la línea media oblicua. Línea media ventral, perdón. Gracias a estos pliegues, el embrión deja de verse como un disco aplanado y empieza a tener forma más cilíndrica, más pareciéndose a un cuerpo. Durante el plegamiento longitudinal se forman partes del intestino primitivo. El intestino anterior dará origen a las estructuras como la faringe, el esófago y parte del sistema respiratorio. El intestino posterior se relaciona con el colon y el recto, y con el plegamiento transversal se forma el intestino medio, que se relaciona con el intestino delgado. Partes odontológicas que más nos llaman al interés a nosotros, ya que estudiamos odontología. Algo muy importante para nosotros en la odontología es que la cuarta semana aparecen las estructuras de la región cefálica, como los arcos branquiales o faringeos. En la cuarta semana se forman varios arcos, pero los más importantes son al inicio. El primer arco bronquial, llamado también arco mandibular, que participa en la formación de la estructura de la mandíbula y región lateral e inferior de la cara. Y el segundo arco branquial, llamado hioideo, relacionado con el cuello superior anterior. También aparece el estomoideo, que es la cavidad bucal primitiva. Se describe como una hendidura horizontal ubicada en la parte anterior inferior de la extremidad cefálica. Sus límites son arriba el proceso frontal, abajo el primer arco branquial o mandibular, y en el fondo de la membrana bucofaringea. La membrana bucofaringea separa la cavidad bucal primitiva del intestino anterior, es decir, de la futura faringe. Esta parte es súper importante porque conecta directamente con el desarrollo de la boca y estructuras de la cara. Los datos así curiosos que se identifican en esta semana es que un dato curioso, pero que es serio en sí, que es durante el periodo embrionario el embrión es muy sensible a los teratógenos, que son agentes que pueden alterar el desarrollo y causar malformaciones congénitas. Un ejemplo histórico es la talidomida, un medicamento que se usó en mujeres embarazadas y causó alteraciones graves